Muy buenos días. A nombre de la Institución Educativa Particular La Católica, vamos a continuar con el curso de literatura. Las siguientes diapositivas están dirigidas a los estudiantes del aula pre y tienen como título El teatro griego 2. Tenemos en la parte inferior derecha la imagen de Sófocles de Colona, que es pues un autor muy importante dentro del teatro griego, dentro de las primeras muestras de teatro, en realidad, a manera general de toda la literatura. Vamos a conocer el día de hoy un poco más acerca de sus datos biográficos, de sus características y también de su obra cumbre, una obra que se toma en cuenta incluso hasta el día de hoy en los diferentes exámenes de admisión. Así que vamos a conocer en primer lugar algunas características propias de Sófocles. ¿Sí? Él nació en Colona el año 493 antes de Cristo y vivió hasta el año 405 antes de Cristo. Perteneció a una distinguida familia ateniense y recibió una esmerada educación. Pertenecía a lo que era la aristocracia, la clase pudiente de los griegos en este caso. Es por ello que tuvo una educación bastante holgada, bastante esmerada. Era muy respetuoso de la religión como también de la moral. Al pertenecer pues a la clase alta, siempre velaba porque se respeten las normas, las leyes dentro de Grecia. Dentro de las características que tiene Sófocles están las siguientes. Perfecciona la tragedia, la hace incluso más interesante, le agrega distintos detalles que vamos a conocer en las siguientes diapositivas. Otra cosa muy importante, chicos, que tienen que recordar es lo siguiente. Si ustedes logran recordar, Esquilo fue quien agregó a 2 la cantidad de personajes dentro de las obras teatrales o dramáticas. El que agrega a 3 el número de personajes es Sófocles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existía el coro y ahora habían 3 protagonistas, ya no solo 2. Utiliza las 3 unidades, perdón, del teatro, la acción, el tiempo y el lugar. Tenemos su obra más importante, que fue Edipo Rey. Edipo Rey pertenece al género dramático. La especie literaria a la que pertenece esta obra de Edipo Rey es la tragedia y está estructurada de manera continua, es decir, no tiene actos que lo dividan. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a explicar rápidamente la trama de esta obra, que es una obra bastante extensa. Sin embargo, hemos tratado de resumirlo en las siguientes diapositivas y de darle un orden para que pueda entenderse de la mejor manera. ¿Sí? En la ciudad de Tebas, pues se encontraba en esos momentos, empieza la obra de esta manera, ¿sí? Se encontraba o era víctima de una peste. Los pobladores entonces piden a Edipo, que era su nuevo rey, que puede encontrar un remedio para todos estos males. Edipo lo que decide hacer es lo siguiente. Envía a su cuñado llamado Creonte para que pueda preguntar pues para que pueda preguntar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Él va donde el oráculo de Delfos y pregunta el porqué de la peste en el pueblo de Tebas. Él regresa y le dice de que el oráculo le ha dicho de que esta peste se da porque no habían dado castigo, no habían encontrado al culpable de la muerte del anterior rey, es decir, el rey que estuvo pues antes de Edipo, que era Layo, y que hasta que no se haga justicia, esta peste iba a continuar. Entonces, Edipo, pues, decidió preguntarle a uno de los adivinos de Tebas, llamado Tiresias, quién había sido aquella persona que había asesinado al anterior rey, para que así pueda hacer justicia y se vaya esta peste, ¿no? Entonces dice, Tiresias, adivino de Tebas, le dice a Edipo que él es el asesino. Ante esto, Edipo lo acusa de conspiración con Creonte, sin embargo, pide investigar sobre el asesinato de Layo. Entonces Tiresias le dice, tú has sido el... No le quiere decir en un inicio, pero ante la insistencia de Edipo, Tiresias termina diciéndole la verdad y le dice, tú has sido el que has asesinado al antiguo rey, al rey Layo. Edipo pues no lo cree, incluso se molesta y le dice, seguramente tú estás
conspirado con Creonte, que es mi cuñado, porque quieren quitarme el trono. Así que no te creo, le dice, pero igual voy a investigar quién ha sido el verdadero asesino de Layo. Durante esos días aparece un mensajero de Corinto, que era un pueblo cercano a Tebas, anunciando que el rey Pólibo, el rey de Corinto, había muerto. Edipo, pues, había crecido toda su vida en el reino de Corinto, ¿no? Vamos a leer aquí esta parte, dice. Pero también le cuenta la verdad sobre su origen a Edipo, ¿no? Le dice que en realidad no era hijo biológico de Polibo y de... le contó también que lo había encontrado hace muchos años abandonado y colgado de un árbol. Y fue él mismo quien lo llevó donde el rey de Corinto, ya que él y su esposa no podían tener hijos. Ellos lo recibieron y lo criaron con mucho amor. ¿Sí? Entonces viene un mensajero de Corinto a anunciarle a Edipo que había muerto el rey Pólibo y él pues al decirle esto también le dice la verdad, le dice que en realidad su padre, el que había fallecido no era su padre biológico, sino que había sido encontrado por él mismo y lo había llevado para que ellos lo críen. Dice, Edipo asustado recordó que escapó de Corinto porque el oráculo de Delfos le dijo que mataría a su padre y se casaría con su madre. ¿Sí? Edipo hace mucho tiempo, cuando era adolescente, había escuchado este rumor. Entonces fue a preguntarle al oráculo de Delfos y el oráculo le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a matar a tu padre y vas a casarte con tu madre. Es por eso que él salió de Corinto desesperado para evitar que se cumpla esto, pensando de que era hijo biológico de Pólibo y Mérope, pero no era así, ¿no? Entonces ahora se ponía todo pues con bastante suspenso porque él decía, yo me escapé pensando que ellos eran mis padres y ahora me vienen a decir que no. Vamos a ver qué sucede después. Después de escapar, se encontró él, ¿no? Empieza a recordar que después de que logró escapar, de que se escapó del pueblo de Corinto para evitar justamente que se cumpla esa profecía, se encontró en el cruce con otro hombre. Ambos discutieron y él terminó asesinándolo, ¿no? Eh, Sin saber que ese hombre había sido Layo, que en realidad era su verdadero padre. Entonces, al final, por escapar de la profecía, en el camino terminó matando a su verdadero padre, llamado Layo. Él al proseguir su camino venció a la Esfinge, tenemos ahí la imagen de la Esfinge. La Esfinge pues en esos tiempos causaba mucho dolor en Tebas, ¿no? Preguntaba, realizaba acertijos, y aquel que no respondía pues era asesinado por la Esfinge. Así que a él le ofrecieron, ¿no? Y le dijeron, bueno, el rey Layo ha salido a buscar una solución, no ha regresado, al parecer ha muerto, y te ofrecemos de que si tú puedes vencer a la Esfinge, vas a ser nuestro nuevo rey y te vas a casar con la viuda, que era Yocasta. Entonces la Esfinge le pregunta, ¿no? Le dice, a ver, te voy a hacer la pregunta y le dice, ¿cuál es el animal que por la mañana camina en cuatro patas, por la tarde en dos y por la noche en tres? Y él le responde que era el hombre, ¿no? Al responder esto, la Esfinge, pues, furiosa, termina desvaneciendo, se termina muriendo, y él, pues, Edipo, termina siendo el nuevo rey de Tebas, y termina casándose con Yocasta, que en realidad era su madre. Yocasta, al enterarse de todo esto y corroborar que aquel era su hijo Edipo, se termina colgando con sus propias trenzas, termina ahorcando. Por su parte, Edipo se arranca los ojos con los broches de su túnica y se marcha de Tebas. El trono, al final de la obra, es tomado por Creonte. Si se dan cuenta, chicos, bueno, se trató de hacer un resumen bastante corto y lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Para los griegos, como podemos verlo, se da mucho lo de la parte divina, lo del destino, ¿no? Aquí, por ejemplo, Edipo, intentando escapar de su destino, al final no pudo hacerlo. Al final, lamentablemente, lo único que consiguió fue ir hacia lo que se había predispuesto, a pesar de que Layo, pues cuando él nació, a su ayudante, al siervo, le dice, llévalo al bosque y asesínalo, mátalo. Él por pena no lo hizo, y las vueltas que da la vida, pues termina encontrándose con su verdadero padre en el camino, termina asesinándolo, y al final se casa y tiene incluso 4 hijos con su madre. Entonces, esta es una tragedia pues que nos muestra que para los antiguos griegos y en realidad para la antigüedad en general dentro de la literatura, la parte del destino o de escapar del destino era prácticamente imposible para ellos. Nos muestra cómo se cumple lamentablemente este mal destino, ¿no? Un destino fatal
y es por ello que es considerada pues una de las tragedias más importantes dentro de la literatura griega y la literatura universal que llega incluso hasta nuestros días. Espero de que este resumen pues haya sido de su agrado, haya sido captado por todos ustedes. Si hay necesidad de revisar nuevamente el video, hay que hacerlo, chicos, para poder conversar acerca de este resumen en la videoconferencia del Zoom. ¿Sí? Los saludo el profesor Diego Cisneros Galán. Que tengan un muy buen día. Cuídense.